Mi nombre es Mateo. Tengo 20 años y soy un estudiante colombiano que vive en París, una ciudad que me ha acogido con sus luces y sus sombras. Curso estudios en relaciones internacionales, soñando con un futuro donde pueda tender puentes entre culturas, no dinamitarlos. Para costear mis estudios y el alquiler de mi pequeño apartamento en el barrio latino, trabajo como mesero en un restaurante en pleno corazón turístico de la ciudad. Es un lugar encantador, con manteles a cuadros y el aroma constante a pan recién horneado y a vino, un rincón donde convergen acentos de toda Europa y más allá. Cada día es un torbellino de idiomas, pedidos y rostros nuevos. La temporada alta, que abraza la primavera y se extiende hasta el último suspiro del verano, es nuestra época más frenética. Desde mediados de abril hasta finales de agosto, el restaurante se convierte en un microcosmos del mundo, un hervidero de gente ansiosa por saborear un trozo de la vida parisina. Y, como es de esperar, a medida que aumenta el número de clientes, también lo hacen los roces y los malentendidos. Mateo, pilas hoy, parce. Parece que toda la ciudad decidió venir a cenar aquí, me gritó el gerente, Jean-Luc, desde la cocina, con su acento francés tiñendo el español que había aprendido en sus viajes. Le respondí con una media sonrisa mientras me ajustaba el delantal, sintiendo ya el conocido cosquilleo de la adrenalina antes del servicio. De una, jefe. Pero vaya pensando en subirme el sueldo, ¿no? Le contesté en broma. Jean-Luc soltó una carcajada ambigua y desapareció tras la puerta batiente de la cocina. Trabajar aquí es mucho más que llevar platos, es un ejercicio constante de paciencia y diplomacia. La barrera del idioma es solo la punta del iceberg. Sin embargo, para mí, este trabajo nunca ha sido solo una forma de ganar dinero. Es una ventana al mundo, una clase práctica diaria donde aprendo sobre la diversidad humana, una oportunidad de interactuar con personas de todos los rincones del planeta. Pero últimamente, algo ha estado enturbiando esa experiencia. Una sombra se ha cernido sobre mi orgullo, una que me toca muy de cerca. Ha comenzado a aparecer un tipo de turista cuyo comportamiento es, por decirlo suavemente, deplorable. Grupos de personas que, con una actitud desafiante, ignoran cualquier norma de cortesía. Fingen no hablar inglés ni francés, se comunican a gritos, arman alboroto, se quejan de la comida con una agresividad inusitada y, a menudo, intentan irse sin pagar. Y cada vez que se les confronta, cada vez que se les pide un mínimo de respeto, responden con la misma frase, lanzada como un escudo o un arma. Soy colombiano. ¿Qué me va a decir a mí? Nosotros los colombianos somos así. La primera vez que lo oí, sentí un frío recorrer mi espalda. Un nudo se me formó en el estómago. Yo tengo un mejor amigo, Camilo, que es la personificación del espíritu colombiano que yo conozco y amo. Es un hombre cálido, amable, siempre con una sonrisa dispuesta y un saludo respetuoso. Es la clase de persona que le sostiene la puerta a un desconocido, que le da las gracias al conductor del autobús, que entiende que la energía no está reñida con la educación. Por eso, el abismo entre la actitud de esta gente y su autoproclamada nacionalidad me generaba una disonancia profunda, una sensación de ultraje. ¿De verdad eran así los colombianos vistos desde fuera? ¿O eran ellos, en realidad, impostores? Esa pregunta comenzó a crecer en mi interior, alimentada por una serie de incidentes que se sucedieron esa primavera, transformando mi duda en una certeza dolorosa. Una de esas noches, un grupo de 5 personas, con rasgos latinos inconfundibles, llegó a una de las mesas de mi sección. Parecían ya algo bebidos, o al menos eso delataba su volumen y sus risas estridentes. Apenas se sentaron, antes incluso de que pudiera acercarme, uno de los hombres golpeó la mesa y gritó, haciendo que varias cabezas se giraran en su dirección. Oiga, mesero. Tráigame un trago ya. Lo que sea, pero rápido. Su tono, tan brusco y demandante, me hizo fruncir el ceño. En París, como en la mayor parte de Europa, gritarle a un mesero es una falta de respeto garrafal. Incluso en los momentos de mayor afluencia, los clientes suelen hacer una señal discreta con la mirada o un gesto sutil con la mano para llamar la atención.
Es una danza silenciosa de cortesía y respeto mutuo. Me acerqué con la mayor calma que pude reunir. Buenas noches. Con mucho gusto les traigo el menú para que puedan elegir, dije, manteniendo un tono profesional. Una de las mujeres del grupo soltó una risita de desdén. Ay, qué menú ni qué nada. Tráiganos el vino más barato que tenga y déjese de vainas. Muévale, pues. Sentí una punzada de irritación. El hecho de que hablaran un español fluido, aunque con un acento que no lograba ubicar del todo, y luego fingieran no entender otros idiomas, ya era una bandera roja. Pero lo que más me dolía era la mancha que estaban arrojando sobre mi gente. ¿Conozco a los colombianos? Conozco nuestra forma de hablar, nuestros gestos, nuestra calidez innata. He visto a Camilo interactuar con el mundo y sé que la amabilidad es nuestra carta de presentación. Esta gente, con su prepotencia y su falta de consideración, no encajaba en ese molde. Eran una caricatura grotesca. Fui a hablar con Jean-Luc. Jefe, esos de la mesa 7 no creo que sean colombianos de verdad. Él me miró, confundido, secándose las manos en su delantal. ¿No? ¿Y eso qué importa? Ladeó la cabeza. Para mí, todos los que hablan español por allá se parecen. Es difícil saber. Quizás para él lo era. Pero para mí, la diferencia era abismal. Había una pieza clave que les faltaba a estos autoproclamados compatriotas, un elemento fundamental que delataba su fraude. Les faltaba el respeto por la cultura ajena. Por ejemplo, aquí en París, en las escaleras mecánicas, la norma es pararse a la derecha para dejar pasar a quienes tienen prisa por la izquierda. Es algo simple, un detalle de convivencia. La mayoría de los turistas colombianos que he conocido lo aprenden rápido o lo preguntan, y lo respetan sin problema. Pero a este tipo de grupo los he visto ocupar ambos lados, bloqueando el paso, conversando a todo volumen sin importarles la fila que se forma detrás de ellos. Días después, otro grupo similar llegó al restaurante. No les gustó un plato y, en lugar de comunicarlo con educación, uno de ellos estrelló los cubiertos contra el plato, haciendo un ruido espantoso, y empezó a gritar que la comida era una porquería. Tuvimos que llamar a seguridad. Y, por supuesto, mientras los escoltaban hacia la salida, no dejaron de gritar, «Somos colombianos». Esto es un abuso contra los colombianos. Usan la palabra colombiano como si fuera un salvoconducto, un pase para justificar cualquier comportamiento. Cuando les exijo el pago, la respuesta es siempre la misma: ¿le va a cobrar a un colombiano? ¿No sabe que somos los que traemos el turismo, el billete? Hablan como si nuestra nacionalidad les otorgara un estatus especial, un privilegio para pisotear a los demás. Pero el verdadero colombiano no es así. El colombiano que yo conozco, el que representan mis amigos y mi familia, es todo lo contrario. Es consciente de que es un invitado en tierra ajena y se esfuerza al doble por ser respetuoso, por dejar una buena impresión. Esa es la esencia que he aprendido a través de Camilo y de tantos otros. Entonces, ¿por qué insistían tanto en ser colombianos? ¿Qué ganaban con ello? Empecé a sospechar que había una intención detrás, un patrón deliberado. La estrategia era siempre la misma: fingir ignorancia lingüística, actuar con una arrogancia desmedida y, como acto final, declararse colombianos para intimidar o generar lástima. Y si se les corregía, nunca se disculpaban, al contrario, redoblaban el ataque, acusando al establecimiento de discriminación. Poco a poco, una idea comenzó a gestarse en mi mente. Quería desenmascararlos. Quería tener una forma de probar, más allá de mi intuición, que eran unos impostores. Mientras le daba vueltas al asunto, recordé una conversación con Camilo, una de esas charlas llenas de risas y anécdotas sobre las particularidades de nuestro lenguaje, sobre esas palabras y frases que solo un colombiano de pura cepa podría entender. Una especie de prueba de fuego cultural. Un sábado por la tarde, el restaurante estaba inusualmente tranquilo. Jean-Luc, en un gesto de generosidad, me había preparado un bistec de la casa y me había dado permiso para tomar un breve descanso en un rincón de la cocina.
Justo cuando iba a clavar el cuchillo en la carne jugosa, la puerta se abrió de golpe. Mateo, lo siento, pero necesito que vuelvas al salón. Se está complicando un poco y me falta gente, dijo Jean-Luc con cara de apuro. Un mal presentimiento me invadió. Me puse el delantal a toda prisa y salí al salón. Y allí estaban. Otro grupo. 5 personas, hombres y mujeres, con el mismo perfil de siempre, ruidosos, visiblemente borrachos y con una actitud de ser los dueños del lugar. Oiga. Otro trago. Lo que sea, pero ya. Gritó uno de ellos, chasqueando los dedos en mi dirección. Al parecer, Jean-Luc ya había intentado pedirles que bajaran la voz, pero ellos se habían escudado en su típico "no hablamos francés, somos colombianos", dicho en un inglés macarrónico que claramente era una farsa. Supe al instante que no estaban borrachos, simplemente, no tenían la más mínima intención de seguir ninguna regla. Me acerqué, con una paciencia que no sentía, les ofrecí el menú. Por favor, elijan lo que deseen. Uno de los hombres me fulminó con la mirada. Ya le dije. El trago más barato que tenga. Y apúrese, que no tenemos toda la noche. Aquí en París, donde una cena es casi un ritual sagrado, donde se valora la conversación en voz baja y el ambiente tranquilo, su comportamiento era una bomba de ruido y vulgaridad. Pero a ellos no les importaba. Cuando llegó la comida, el espectáculo empeoró. Comían con la boca abierta, haciendo ruidos al masticar que resonaban en el silencio incómodo del restaurante. Sorbetearon la sopa con estrépito. Uno de ellos, en lugar de cortar la carne con el cuchillo, la ensartó con el tenedor y la desgarró a mordiscos, como un animal. Parece el zoológico, escuché que susurraba uno de los cocineros desde la puerta. Vi con mis propios ojos como una pareja que estaba a punto de entrar se dio la vuelta y se fue al presenciar la escena en esa mesa. Estaban arruinando el ambiente y espantando a la clientela. Pero el colmo llegó cuando se acercaron a la pequeña barra de ensaladas y panes, que es un servicio de cortesía para consumir en el local. Sin ningún pudor, empezaron a llenar bolsas y recipientes que habían traído, con la intención de llevarse toda la comida posible. Tuve que intervenir. Disculpen, dije, acercándome con cautela. Este servicio es solo para consumir aquí en el restaurante. Uno de ellos se giró, con la boca llena, y me miró con desprecio. ¿Y qué? Con la plata que le estamos pagando por esta porquería de comida, no nos podemos llevar un poquito de pan. No sea tacaño. Aquello ya era un sabotaje en toda regla. Y, por supuesto, cuando insistí, recurrieron a su guión habitual, gritando para que todos los oyeran. ¿Así es como tratan a los colombianos? Esto es un insulto. Soy colombiano. Si de verdad lo fueran, en una situación así, lo más probable es que dijeran algo como, «Ay, qué pena, no sabíamos». Pero ellos no. Ellos pasaron al ataque, acusándonos de ser un restaurante irrespetuoso con los turistas. En ese preciso instante, mi sospecha se convirtió en una certeza de acero. Recordé haber visto a un grupo muy parecido en el metro unas semanas antes. Estaban sentados cerca de una chica joven y, creyendo que nadie los entendía, empezaron a hacer comentarios vulgares sobre ella en español. «Mírale las piernas a esa moñita. Lástima la cara, porque de cuerpo está buena», dijo uno. «Dicen que las francesas se vuelven viejas a los 25, ¿será verdad?», respondió otro entre risas. Sentí una náusea profunda al escucharlos. Su ignorancia era tan grande que ni siquiera concebían que alguien más en ese vagón pudiera entender su idioma. Observando su comportamiento, sabiendo que tenía que hacer algo, decidí que era el momento. Iba a poner a prueba su supuesta identidad colombiana. Y entonces, la idea que había estado madurando en mi cabeza afloró con una claridad meridiana, la prueba de fuego de Camilo. El test definitivo de colombianidad. Saqué discretamente mi teléfono, busqué la nota que había preparado y me acerqué a su mesa con una expresión serena. Interrumpí su algarabía y les mostré la pantalla. Disculpen la molestia, pero como ustedes son colombianos, seguro me pueden ayudar con esto. Es para una tarea de la universidad.
¿Podrían leerme esta frase y decirme qué significa? En la pantalla había una frase corta, escrita en español: parce, qué vaina, se me olvidó la tula en el chuzo y ahora pailas. Se hizo un silencio repentino. Los 5 se inclinaron sobre el teléfono, sus rostros pasando de la arrogancia a la confusión. Entrecerraron los ojos, murmuraron entre ellos. Pasaron 5 segundos. 10. El silencio se hizo pesado, denso. Ninguno fue capaz de articular una palabra coherente. Finalmente, uno de los hombres, con el ceño fruncido, levantó la vista y espetó, casi como un reflejo condicionado: soy colombiano. ¿A qué viene esto? Apenas pude contener una sonrisa irónica. ¿En serio? Porque un colombiano de verdad entendería esa frase al instante. Sabría que, parce, es un amigo, que vaina es un problema, que la tula es la maleta, el chuzo es el negocio y que pailas significa que todo se arruinó. Mi voz era tranquila, pero cada palabra era un martillazo en su frágil fachada. La frase era una trampa lingüística perfecta. Era jerga pura, un dialecto del corazón que no se aprende en los libros, sino en las calles de Bogotá, en las tiendas de Medellín o en las playas de Cartagena. No saber leerla era como admitir que nunca habían puesto un pie en mi país. La revelación que me había dado Camilo era precisamente esa: la gente puede imitar un acento, pero no puede imitar el alma de un idioma. Su rostro sonriente vino a mi mente. ¿Que por qué lo entendemos? Ni idea, parce. Simplemente es así, es el sabor de nuestra tierra. Al ver que habían quedado expuestos, su confusión se transformó en rabia. ¿Y esa miradita qué? ¿Nos está probando, o qué? ¡Qué falta de respeto!, gritó una de las mujeres, poniéndose de pie. Si no podemos leer su frasecita, ¿entonces no somos colombianos? No sea ridículo. No me inmuté ante sus gritos. Su reacción era la de alguien a quien acaban de pillar en una mentira. Si es una falta de respeto o no, deberían juzgarlo después de analizar su propio comportamiento toda la noche, repliqué con frialdad. Mi respuesta los enfureció aún más. El hombre que parecía el líder del grupo golpeó la mesa con el puño. 80 euros. Esto es un robo. Esta comida no vale ni la mitad. Ahí estaba. El siguiente paso en su manual de mal comportamiento: quejarse del precio para intentar no pagar. Era un guión tan predecible que resultaba casi patético. La cuenta refleja exactamente lo que ustedes consumieron. Todo está registrado, le informé, con la voz plana y profesional. ¿Usted sabe lo que le pasa a la gente que se mete con los colombianos?, amenazó, volviendo a usar la nacionalidad como un arma. Ya no pude más. La paciencia se me había agotado. Ustedes pueden decir que son de donde quieran. Eso es libre. Pero les aseguro una cosa: un verdadero colombiano jamás, jamás, se comportaría como ustedes lo han hecho. Y entonces, me giré hacia Jean-Luc, que observaba la escena desde la barra con los ojos como platos. Jefe, con todo respeto, creo que ya es hora de pedirles a estos señores que se retiren. La palabra, retírense, fue la chispa que encendió la pólvora. El hombre más ebrio, o el que mejor lo fingía, se levantó de un salto, derribando su silla, y se abalanzó sobre mí. Insolente. ¿Quién te crees para hablarnos así, pelagatos? Instintivamente, di un paso atrás para esquivarlo, pero su intención era claramente agredirme. El resto del grupo se levantó también, rodeándome y lanzando un torrente de insultos y amenazas. Un simple mesero dándonos órdenes. ¿Somos colombianos? ¿Nos vas a humillar delante de todos? Llama a tu jefe ahora mismo. Un extranjero no puede tratar así a un colombiano. Su lógica era tan retorcida que era imposible de seguir. En medio del caos, uno de ellos me empujó con fuerza. Logré mantener el equilibrio, pero fue un acto de violencia explícita. En ese momento, Jean-Luc salió disparado detrás de la barra y se interpuso entre nosotros. Mateo. ¿Estás bien?, gritó, y luego sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía.
El personal del restaurante actuó con rapidez, guiando a los otros clientes, visiblemente asustados, a una zona más segura del local. A pesar de la amenaza de la policía, el grupo seguía gritando incoherencias. Vinimos a gastar plata en Francia y nos echan. ¡Qué falta de respeto!, exclamaba una mujer, que de repente empezó a fingir que lloraba, diciendo que no entendía nada de inglés. Pocos minutos después, 2 policías uniformados entraron en el restaurante. Jean-Luc, con una calma admirable, les explicó la situación. Estos 5 clientes consumieron comida y bebida, se negaron a pagar, insultaron al personal y uno de ellos intentó agredir a mi empleado. Uno de los oficiales asintió, con una expresión que denotaba familiaridad. Entiendo. Últimamente, hemos tenido un aumento de incidentes con personas que se hacen pasar por colombianos. No se preocupe, nos encargaremos de esto. Tanto Jean-Luc como yo nos quedamos de piedra. ¿Entonces de verdad no son colombianos?, pregunté. Es muy probable. Hemos tenido varios casos de personas de otras nacionalidades que usan esa excusa. Con una verificación de identidad lo sabremos enseguida, dijo el policía. Con una autoridad imponente, se dirigieron al grupo. Muy bien, todos ustedes, por favor, acompáñennos. Ya estamos al tanto de la situación. Las protestas se reanudaron. ¿Por qué? Si vinimos de turismo a Francia. Nos quedan 3 noches todavía. No nos pueden llevar. Chillaba una de las mujeres, aferrándose a la mesa. Pero los policías no cedieron. En Francia, alterar el orden público no tiene nacionalidad. Vengan con nosotros. Con una firmeza tranquila pero inquebrantable, los escoltaron fuera del restaurante. Cuando la calma regresó, Jean-Luc dejó escapar un largo suspiro. Mateo, tenías razón. Desde el principio. No eran colombianos. Sí, jefe. Pero el problema no es ese. El problema es que ser colombiano se está usando como una excusa para la mala educación. Y eso es lo que me duele. Lo decía desde el fondo de mi corazón. Porque cada vez que ellos actuaban así, manchaban el nombre de gente como mi amigo Camilo, gente que se esfuerza cada día por ser un buen embajador de nuestro país. Una semana después de aquel alboroto, nos llegó la notificación de la policía. El grupo estaba conformado por inmigrantes ilegales de un país vecino. No eran colombianos. Mi intuición había sido correcta, pero la confirmación me dejó un sabor amargo. Pasaron unos días. Una tarde soleada de primavera, el restaurante gozaba de una paz poco común. El murmullo de las conversaciones era suave, la luz entraba a raudales por los ventanales. Entonces, la puerta se abrió y un rostro familiar apareció, sonriendo de oreja a oreja. Mateo, mi parce. Era Camilo. Había venido con un grupo de amigos colombianos que, como él, estaban de intercambio en París. Habían decidido visitar el restaurante del que tanto les había hablado. Este es el lugar del estofado de res del que tanto me hablaste, ¿cierto? Ya era hora de probarlo, dijo, dándome un abrazo caluroso. Camilo. Qué alegría verte. Bienvenidos todos, sigan, por favor. Mientras los guiaba a una de las mejores mesas, le hice un gesto a Jean-Luc. Pude ver un atisbo de tensión en su rostro, un eco del incidente de la semana anterior. Sin embargo, esa tensión se disipó en cuestión de minutos. El comportamiento de Camilo y sus amigos era el día y la noche comparado con el de los impostores. Desde la forma en que se sentaron, con la espalda recta y sin hacer ruido, hasta el tono de su conversación, animado pero siempre respetuoso del espacio de los demás. Todo en ellos transmitía una consideración natural. A la hora de pedir, usaban expresiones como, por favor, y sería tan amable de... Miraban a los ojos, sonreían con sinceridad. No era una cortesía forzada, era su forma de ser. Cuando llegó la comida, su educación brilló aún más. El uso impecable de los cubiertos, la forma de masticar con la boca cerrada, el detalle de colocar el cuchillo y el tenedor juntos y alineados sobre el plato al terminar.
Vi a Jean-Luc observándolos desde la distancia y asentir levemente con la cabeza, con una pequeña sonrisa. Oye, Mateo, me susurró al pasar a mi lado. Tienes razón. No tienen nada que ver con los otros. ¿Lo ve, jefe? Y ellos no han tomado ninguna clase de etiqueta. Simplemente son así. Me sentía increíblemente orgulloso. Durante la cena, su conversación fue alegre, pero siempre ajustaban el volumen de sus voces al ambiente del restaurante. Disfrutaban de su comida y de su compañía sin necesidad de molestar a nadie, demostrando que la diversión no está reñida con el respeto. Uf, Mateo, qué delicia, dijo Camilo después del postre. La comida, el ambiente, todo estuvo espectacular. Hicimos bien en venir. Me alegra mucho que les gustara. Gracias a ustedes, el ambiente del restaurante mejoró un 100% hoy. Y era verdad. Era como si su presencia cálida y respetuosa hubiera limpiado el aire, borrando el mal recuerdo del escándalo anterior. Cuando Jean-Luc se acercó a su mesa para despedirse, todos se pusieron de pie para darle las gracias. Muchas gracias por todo, señor. La comida estuvo deliciosa, dijeron casi al unísono. La forma en que se inclinaron ligeramente al dar la mano sorprendió a Jean-Luc, quien respondió con una sonrisa genuina. Gracias a ustedes por su visita. Vuelvan cuando quieran. Cuando regresó a la cocina, Jean-Luc se quedó pensativo un momento y luego me dijo: Mateo, para serte sincero, nunca me había puesto a pensar en si alguien era colombiano o no. Pero hoy creo que por fin entiendo lo que querías decir. La diferencia es abismal. Sí, jefe. Pueden parecerse por fuera, pero por dentro son mundos distintos. Creo que ese día, por primera vez, Jean-Luc sintió el verdadero significado de la palabra colombiano. Después de que Camilo y sus amigos se fueran, el gerente se quedó un rato mirando la mesa que habían ocupado. Los platos estaban apilados ordenadamente a un lado, los cubiertos alineados, las servilletas dobladas. La mesa no estaba sucia, estaba ordenada, como si en su pulcritud silenciosa estuvieran diciendo, gracias. Ahora entiendo lo que decías, repitió Jean-Luc, casi para sí mismo. Me acerqué y me paré a su lado. ¿A qué se refiere? ¿La diferencia entre los que se hacían llamar colombianos y tus amigos? No es solo la educación o las palabras. Es la forma en que crean una atmósfera. Con ellos, el restaurante se sintió tranquilo, cálido. Sus palabras fueron un bálsamo para mí. Sentí que, por fin, mi mensaje había llegado. No se trata de que los colombianos seamos mejores o peores. Pero sí creo que hay algo que nos define, esa capacidad de ser empáticos, de respetar al otro, de cuidar el espacio que compartimos. Es una cultura de consideración que no siempre necesita palabras. Jean-Luc suspiró, un sonido suave y reflexivo. Cuando me dijiste que aquellos no eran colombianos, no te entendí del todo. Me parecía una distinción sin importancia. Pero ahora veo la diferencia. En aquellos no había nada, ni respeto, ni consideración, ni una pizca de humildad. Asentí en silencio. Yo aprendí de Camilo cómo es un verdadero colombiano. No por su pasaporte, sino por sus acciones y su corazón. Jean-Luc se encogió de hombros y sonrió. De ahora en adelante, cuando alguien me diga soy colombiano, no me lo voy a creer tan fácil. Me da un poco de vergüenza haberles creído a esos patanes. Lo importante es que ahora lo sabe. Y estoy seguro de que conocerá a muchos más colombianos de verdad. Sí, dijo, tomando un sorbo de café. Hoy ha sido una buena lección para mí. Gracias, Mateo. A usted, jefe, respondí con una sonrisa. Ese día, en un pequeño restaurante en un rincón de París, una semilla de entendimiento había germinado silenciosamente. Esa noche, de camino a casa, releí un mensaje que me había enviado Camilo: gracias por todo hoy, parce. La pasamos una chimba, tenemos que repetir. Unas palabras sencillas, pero cargadas de la calidez que me había hecho extrañar tanto mi hogar. Conocí a Camilo hace años, en un videojuego en línea. Al principio,
Su inglés era torpe, pero a base de jugar y charlar a diario, nos hicimos grandes amigos. Fue él quien despertó mi interés por los idiomas y las culturas. No se limitaba a enseñarme palabras, me explicaba el contexto, el sentimiento detrás de ellas. Con él aprendí sobre el respeto, la gratitud, la prudencia y el cariño que se entretejen en el lenguaje. Por eso me resultaba tan intolerable que aquel grupo de impostores usara el nombre de mi país como una máscara para su comportamiento despreciable. Mientras ellos ensuciaban nuestra reputación, gente buena como Camilo corría el riesgo de ser juzgada injustamente. Me sentía frustrado e impotente. He estudiado por mi cuenta sobre los conflictos y las rivalidades entre países de nuestra región. Me enteré, con asombro, de que en algunos lugares existe la terrible recomendación de decir que eres colombiano si te metes en problemas en el extranjero, para aprovecharte de nuestra fama de gente amable. Por supuesto, sé que no todos son así. Pero el resultado de esas acciones es que la imagen de Colombia sale perjudicada. Y, sin embargo, los verdaderos colombianos no responden con la misma moneda. Soportan en silencio, aplicando ese viejo dicho de, a donde fueres, haz lo que vieres, comportándose con educación y respeto en cualquier país que visitan. Es esa dignidad silenciosa la que admiro profundamente. Mi único deseo es que nadie se arrogue el derecho de llamarse colombiano para manchar nuestro nombre. Que la frase, soy colombiano, siga siendo, como siempre debió ser, un sinónimo de calidez, de alegría, de respeto y de integridad. Y espero, con todo mi corazón, que lo que viví en este pequeño restaurante de París sea el primer paso para que así sea.